De los trabajos realizados por nuestra periodista de investigación Odalis Castillo, he elegido el teletrabajo, ya que es una opción laboral que tiene ventajas para el empleador y los empleados. Una desventaja es que no está regulado, pues ambas partes pudieran verse afectadas por eso. En el Congreso hay una propuesta que se está conciliando para que tengamos una ley. Vamos a ver lo que nos dijo Odalis Castillo en ese momento en este importante trabajo. El teletrabajo es la ejecución de un servicio laboral desde cualquier lugar fuera del domicilio de la empresa, utilizando herramientas de tecnologías de la información y la comunicación. A raíz del COVID-19, la aceleración del teletrabajo se convirtió en una realidad en República Dominicana y en todo el mundo. Es verdad que el teletrabajo ya existía, porque no podemos decir que fue por el COVID que nació, sin embargo, el COVID lo aceleró. Entre finales del 2019 y 2020, tanto países como Costa Rica y Panamá promulgaron leyes que regulan el teletrabajo. En el caso de Europa, aunque varios países ya tenían porcentajes de la población en teletrabajo antes de la pandemia, solo algunos estaban regulados desde antes y otros tomaron medidas luego del impacto del COVID. Por ejemplo, en Holanda tienen una ley pionera en 2016 que regula el teletrabajo, mientras que Bélgica luego de la pandemia decretó la obligatoriedad para establecer una compensación de 126 euros por los gastos generados por trabajar en el domicilio. Y en España, en 2020, se emitió el Decreto Real 28/2020 para regular el teletrabajo. En nuestro país no existe una regulación especial ni mucha información sobre el tema, pero ya instituciones como Varna Magnam School venían estudiando la situación de trabajo desde antes de la pandemia, identificando no solo cómo impacta el país la cuarta revolución industrial que suponen los cambios dados por las nuevas tecnologías de la información, sino su estatus en lo relacionado al trabajo a nivel general, donde se evidencian varias diferencias. Asimetrías en la ubicación geográfica de la demanda y la oferta. No es la misma la demanda laboral en la capital, Santo Domingo, que en el resto del país. Igual pasa con la oferta. Tenemos asimetrías por razón de edad. ¿Sí? Vemos que el empresario busca un rango de edad muy concreto, generalmente entre unos 30 y 45 años. Esto quiere decir que no está aprovechando toda la capacidad laboral que le ofrece el país. Estas variables pudieran cambiar a medida que el teletrabajo se expanda, lo que tendría múltiples ventajas tanto para los empleadores como para los empleados. El teletrabajo nos aporta flexibilidad laboral. Cada vez las nuevas generaciones requieren mayor flexibilidad laboral, tanto en el manejo de tiempos de ocio y trabajo como en la capacidad para cambiar de sector o de empresa al cabo de unos pocos años. Entonces, el trabajo remoto nos permite una facilidad en la movilidad porque no tenemos que tener desplazamientos, entonces podemos encontrar los recursos que necesitamos desde otras provincias sin necesidad de traerlas donde está la sede de la empresa. Según estudios realizados en países que están más avanzados en la materia, el teletrabajo aumenta la productividad del empleado y de la empresa, debido al enfoque al cumplimiento de tareas y no solamente a un cumplimiento de un horario. El empleado puede utilizar su tiempo de manera flexible y eficiente, y la empresa puede tener acceso a talento en cualquier parte del país. El teletrabajo daría la oportunidad de trabajar a personas con alguna discapacidad motora, a quienes se les dificulta el traslado y también a madres y padres que por responsabilidades con hijos pequeños necesitan estar en el hogar. En el caso de las empresas, además de acceso a mayor capital humano, pudieran reducir sus gastos. Como empresa, hemos visto cómo muchas empresas han reducido sus costos fijos por el hecho de tener a sus empleados en modalidad de teletrabajo. Gasto de luz en locales, gasto de locales en caso de que se hayan alquilado, gasto por ejemplo en A y B, empresas que obviamente compraban o alquilaban algún tipo de servicio de buffet para los empleados, desayuno, comida y cena, han visto reducir sus costos. Pero también hay impacto positivo en el medio ambiente, con la reducción del tránsito que también deriva en bajas de los tapones, reducción del estrés generalizado, por lo que también impactaría el gasto en salud.
Pero en medio de estas ventajas hay varios puntos que se deben tomar en consideración a la hora de implementar el teletrabajo, sobre todo para no crear brechas que impidan el desarrollo de las personas. La población que no tiene acceso a desarrollar estas capacidades de conocimientos de nuevas tecnologías y tecnologías de la información y la población que no tiene recursos para costear equipos informáticos y conexión de alto nivel a Internet van quedando apartados de esta demanda laboral que hay. Esta es una modalidad laboral con todas las proyecciones de seguir expandiéndose, por lo que también se van creando nuevas preguntas. Vemos que es necesario modificar y actualizar la ley de trabajo para incluir esta figura. Aquí hay temas muy interesantes, ¿no? Hablábamos de trabajadores que desde Dominicana pueden trabajar en el extranjero, por ejemplo en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál será la legislación laboral que le aplicará a este trabajador? ¿Cómo se le protegerá? ¿Dónde cotizará? ¿Cómo será supervisado? ¿Se puede supervisar su casa presencialmente con su autorización? Y ciertamente el país está demandando una legislación, pues el Código Laboral no incluye la figura del teletrabajo. Sin embargo, hay 3 proyectos de ley en el Congreso que tratan este tema. Desde un ámbito público, propuesta de la diputada Lourdes Cerulle, otras 2 más en el Senado, una iniciativa del senador Aris Iván Lorenzo y otra que busca modificar el Código de Trabajo para incluir el teletrabajo como modalidad laboral en la República Dominicana. También la propuesta en la Cámara de Diputados enfocada para el sector privado, iniciativa de Orlando Jorge Villegas. Todas estas propuestas se decidió en las comisiones de trabajo que fueran fusionadas. Mi deseo es que antes de que termine esta legislatura, que concluye el 12 de enero del 2022, nosotros podamos tener esta pieza aprobada en la Cámara de Diputados y, oh Dios, mediante en el Senado. Los puntos principales que se plantean en esta propuesta es que debe realizarse un contrato de trabajo de mutuo acuerdo entre empleador y colaborador, además de tomar en cuenta factores como el derecho a la desconexión para que no se abuse de los horarios de descanso del trabajador y el derecho a la privacidad. Esta ley no quiere que un empleador de ninguna forma viole la privacidad del empleado poniéndole una camarita a ver si está trabajando. Ninguna violación a la privacidad. La idea es que debemos prepararnos para medir a los empleados por resultados y no por un horario en oficina. Pero además se prevé en la ley que el empleador debe dar el soporte con las herramientas necesarias para que el empleado desempeñe su trabajo. Además se prevé alguna especie de incentivo. Que cada empresa, según su realidad, según su concepto de negocio, le dé algún tipo de incentivo, de remuneración o de bono, la que la empresa entienda, a los teletrabajadores por utilizar sus propios servicios en su casa para poder hacer el trabajo. En la ley también están considerados los accidentes laborales y todos los beneficios que supone el ser empleado presencial. Nosotros nos hemos reunido con diferentes gremios, la IRD, la ANGE, el clúster de call centers, y en sentido general todos están conscientes de que esto es una realidad y que lo mejor y más saludable para nuestro país es institucionalizarlo a través de un proyecto de ley que obviamente será una legislación. Un punto que preocupa a algunos en una cultura como la nuestra, donde con el trabajo presencial se llenan las nóminas con personas que cobran sin trabajar, es que se utilice el teletrabajo para estos fines, cosa que puede evitarse, según el diputado Jorge, desde los controles internos de cada institución. Llevar el control de un empleado del Estado, ya sea en modalidad de teletrabajo o en modalidad presencial, no es difícil. No es difícil. Cada departamento sabe quién trabaja y quién no trabaja. Yo no creo que el teletrabajo permita, la apertura a más botellas. Sin dudas, entre las desventajas que pudiera tener el teletrabajo, las ventajas son mayores, pues está el ahorro para la industria, la flexibilidad e incentivos para los empleados, mayores oportunidades laborales, impacto demográfico, incidiendo en menores migraciones internas, impacto ambiental y en salud. En fin, estar abiertos a esta modalidad ya no es una opción, es una necesidad.